Hola y bienvenido a mi canal. Si eres nuevo acá, muchas gracias por estar acá, por haber cliqueado. Si eres antiguo, muchas gracias por estar acá y haber cliqueado. Bienvenido de nuevo. Hoy día vamos a hablar sobre todo lo que he aprendido durante los años de tener hartas plantitas, de estar un poco obsesionada con ellas. Así que les vengo con 10 consejos para tener plantitas hermosas, en mi opinión. En realidad son 11. No logré eliminar ninguno de la lista, pero no quise ponerle 11 porque 11 suena mal, suena mucho peor que 10 y además los chilenos sabemos que 11 no es una palabra que uno quiera decir. Así que vamos a decir que son 10 y va a haber un bonus track. Número 1. Por más que leas, por más que te aconsejen, por más que veas a todos los influencers de plantas del mundo sobre el cuidado de una planta, siempre algo puede salir mal, siempre tus condiciones pueden ser distintas, siempre hay condiciones adversas de las que no vas a saber, pueden ser plagas, pueden ser otra persona que regó tu planta que no supiste, puede ser, no sé, bueno, una hora de calor, lo que sea. Siempre tu mayor herramienta, más que cualquier libro y cualquier consejero, es la observación. ¿Por qué digo esto? Una planta se puede dar muy distinto en tu casa que en la casa de incluso tu vecino. Puedes tener distinta humedad, distinta luz, distinta agua, pH del agua. Puedes tener distinto macetero. Todo puede influir. Entonces, siempre utiliza tus ojos. Utiliza como tu observación. Anda cachando qué le hace bien a tu planta de lo que haces. Obviamente te tienes que guiar, o te puedes guiar en verdad, por lo que leas y por consejos y tips que veas en internet o de algún amigo, de lo que sea. Pero siempre tienes que tener en cuenta que esto no es una fórmula perfecta, no estás horneando. No te va a quedar 100% perfecto si es que le echas los ingredientes a la perfección. Las plantas son muy distintas y se pueden comportar muy distinto dependiendo de sus cuidados, entonces, y de su ambiente sobre todo. Entonces, por favor, confía en tu intuición y en tu observación. Observa tus plantitas, ve qué les hace bien, qué les hace mal, qué puede haber sido lo que hiciste, etc. Número 2. Sol no es lo mismo que luz y humedad no es lo mismo que riego. Esto lo aprendí a las patadas, lo de la humedad en verdad. Porque la primera planta que yo tuve fue una hipoestes, obviamente, la diva que nunca he podido tener. Como ven, bueno, ya hemos hablado de esto. Y la primera planta que me compré para mí fue como que, esta planta me gusta mucho, es demasiado linda, como que me comprometí a cuidarla. Y lo primero que leí fue, esta planta le gusta mucho la humedad. En mi cabeza lo traduje como, esta planta necesita mucho riego. Y de hecho lo traduje como, esta planta hay que regarla todos los días. Obviamente la maté así, en muy poco tiempo se murió la planta. Después tuve otra e intenté salvar y después vino toda la obsesión por las demás plantas. Pero hay que tener muy en cuenta eso, que las plantas tropicales o de interior, siempre una de las cosas que vas a leer de cualquier planta de interior es humedad alta. Y eso es porque es una planta tropical. En la selva hay humedad alta de por sí. Entonces siempre una planta le va a ir mucho mejor con humedad alta. El problema es que aquí en nuestras casas no hay tanta humedad alta. Bueno, depende de dónde seas. Pero yo soy de Santiago de Chile y es súper seco. Entonces hay plantas que les va mejor que otras, obviamente. Pero, en fin, tener en cuenta que humedad es otra cosa. Riego no tiene nada que ver con la humedad ambiental. No tiene nada que ver. ¿Ok? Y lo otro es la luz. También es muy común leer que una planta es de luz alta, lo que no quiere decir que tienes que dejar la planta al sol. Y esto lo digo porque lo he escuchado de otra gente mucho, que dicen como, es de luz alta, así que la dejé al sol, o la dejé afuera. Y es como, bueno, si es una planta tropical o de interior, no le va a ir bien a todo sol todo el día. Le puede ir bien quizás que le llegue un rato de sol por la ventana, bacán, pero probablemente si le llega sol de tarde, sol directo, mucho rato, se te va a quemar la planta. Entonces, muy en cuenta eso. Luz alta significa semisombra o sombra.
Una persona que tiene orientación poniente, que es por donde se va el sol, por lo tanto te llega el sol toda la tarde por la ventana, probablemente se te va a quemar una planta tropical en esa ventana. Puedes tener suculentas, puedes tener cactus ahí, pero no plantas de interior. Si discrepas, puedes dejármelo en los comentarios. Quizás ollas, pero creo que al menos en el sol de Santiago a mí se me quemó una olla, pero tuvo una semana y se quemó entera. Número 3. Si no tienes ganas de saber demasiado y de dedicarle mucho tiempo a la planta, compra materiales de buena calidad. ¿A qué me refiero? Sobre todo, creo yo, al sustrato. Si tienes un buen sustrato, tienes todo a favor para que tu planta le vaya bien. Yo creo que esa es de las cosas de las que menos se sabe un poco sobre qué tan malo puede ser tener tu planta en un sustrato malo, porque hasta hace poco tiempo igual lo único que había era como tierra para maceteros. Y en verdad no es que sea malo, pero la tierra para maceteros, que es esa que viene como en un saquito, te puede servir por un rato, pero se compacta mucho con el tiempo. Por lo que de repente ya pasa un año y regáis tu planta y en verdad no le está como entrando el agua porque está ahí regando un bloque de tierra. Y hoy en día hay muchos sustratos premium disponibles en el mercado que no son tan caros, sobre todo si es que no eres así como un fan de las plantas y quieres muchas plantas. Con un saco te va a bastar por mucho tiempo, entonces asegúrate de comprar buen sustrato, asegúrate de fertilizar bien tus plantas. Como que en una de esas podéis usar de esos que como que se meten al sustrato nomás y sale cuando regáis, no tenéis que preocuparte más, pero en el fondo trata de invertir un poco más para no tener tú que dedicarte tanto. Por ejemplo, en mi caso yo mezclo mi sustrato, compro todo por separado y lo mezclo yo y veo como qué cantidad quiero para cada planta, qué sé yo, y eso ya es como de enfermo igual. Ya no lo quise decir así porque sé que me ven mucha gente que también es como yo, pero es de persona con un hobby bien marcado, es de persona que realmente le pone ganas y mucho tiempo, sobre todo eso, tiempo a sus plantas, que en verdad si tenéis algunas plantas y quieres que estén lindas pero no queréis dedicarle tanto tiempo, no es necesario que hagas. Número 4, la paciencia es esencial. ¿A qué voy con esto? Si una planta se te está muriendo o tú crees que se está muriendo, en verdad tiene una hoja amarilla nomás. Eso en verdad lo digo porque es una clásica pregunta de persona que es como nueva en plantas. Mi planta se está muriendo y es como que tiene una hoja amarilla. Una hoja amarilla no es nada, gente. Bueno, paciencia. ¿Y a qué voy con esto? Cuando una planta se está poniendo como fea o está como medio más o menos, no desesperar y empezar a someter a la planta a muchos cambios, porque eso la puede perjudicar más. ¿A qué voy con esto? Como, no sé, sacarla al tiro de su sustrato y revisar las raíces. Eso igual es un estrés para la planta. O empezar a cambiarla de macetero. Este no le gustó, parece, entonces la cambio de nuevo a otro. O la ha hecho más agua. O trato de que se seque. O la corto al tiro. Como que hacer un montón de cambios en una planta que ya está estresada, la va a terminar de matar. Entonces, lo que sugiero yo es, sinceramente, asesorarte con alguien que sepa más de planta. Creo que la forma más fácil de saber lo que le pasa a una planta es saber qué cuidado le estabas dando anteriormente. Entonces, eso, creo que es más fácil investigar primero antes de empezar a probar. Yo sé que como que me estoy un poco contradiciendo por el punto 1, pero no es lo mismo. A lo que voy es que le tenéis que dar tiempo a una planta para saber cómo reacciona. Número 5, no tengas miedo a cortar. A lo que voy con esto es que muchas veces una planta que ya la tuvimos mucho tiempo y ya como que creció muy grande y ya como que tomó una forma que quizás no te gustó, o se te olvidó regarla un rato y empezó a botar hojas como de abajo y ahora tiene solamente hojas arriba y se ve como medio fea, o simplemente tienes ganas de que tu planta sea bebé de nuevo, como que quieres reiniciar una planta. A eso se le llama como cuando se corta una esqueje y tenés la planta de cero de nuevo. No tengas miedo a hacer eso. Estoy hablando solamente de plantas que se pueden esquejar, porque hay plantas que las cortáis y se mueren, pero no tengas miedo a cortar, porque las plantas son bien resilientes y uno puede tener una y mil veces una planta de nuevo desde un mismo esqueje y no pasa nada. O uno puede cortar y podar muchas veces una planta y va incluso a crecer mejor.
Entonces, no tener miedo a la tijera. Un ejemplo súper bacán es el de los gomeros o de los ficus, que si tú le cortáis como el crecimiento, tenéis hartas posibilidades de que salgan 2 crecimientos de ese corte, y eso es muy bacán. Yo lo hice con el mío y funcionó. Entonces eso, yo sé que da un poco de pena cortar tu planta, pero hay muchas veces que lo vale, así que quizás pensarlo bien, pero una vez que te atreves, atrévete. Es como lo mismo que el pelo crece. Número 6, acomoda tus plantas según sus requerimientos y no según estética. Bueno, hay veces que obviamente la estética nos acompaña con los requerimientos de las plantas, pero a lo que voy con esto es que ya tampoco hay que ser como tan obsesivo con la cuestión, pero pongo el ejemplo de una ventana con dirección poniente, por ejemplo, que es esa que tiene luz de tarde todo el día. Ahí no vaya a poder poner una planta, aunque se vea bonita, tropical, se va a quemar sí o sí. Entonces igual tienes que ser como estratégico con cómo ponéis las plantas. Las suculentas le va a ir bien ahí, el cactus, en fin. En cambio, tus plantas tropicales probablemente les va a ir mejor en un lugar con luz más tenue o como un poquito para el lado para que no le llegue el sol. Hay plantas que pueden sobrevivir más con menos luz, por ejemplo las sansevierias o dracina se llama ahora. La podéis dejar lejos de una ventana y va a estar bonita igual. Probablemente no crezca muy rápido ni mucho. Eso de que una planta es de luz baja es un mito. Ninguna planta le gusta estar en luz baja, pero hay plantas que sobreviven mejor que otras. Y lo otro es que tienes que saber es que también, lamentablemente, hay que un poco acomodarse según el clima. Y lo más importante sobre esto en verdad es el invierno. Cuando uno tiene plantas cerca de la ventana en invierno, pueden sufrir harto con el frío. Sobre todo como en ventanas que son como a la sombra, que es obvio donde uno tiene todas sus plantas. Pero si hace mucho frío en tu ciudad y tenés una planta que está como en verdad al lado de la ventana, te enojo porque puede que sufra con el frío, se le pueden empezar a caer hojas. Obviamente tienes que empezar a regar menos. Pero puede también haber riesgo de pudrición si una planta está demasiado fría. Así que ojo con eso. Número 7. Cuando riegues, riega con ganas. He visto gente que riega sus plantas, este es el macetero, y le echa así como un chorrito y listo. No hagan eso, gente. Rieguen bien. Hoy en día existen maceteros con drenaje. Entonces no tengan miedo a regar, no se va a encharcar la planta porque va a salir el exceso por abajo. Entonces, por favor, y quiero que visualicen esto. Una planta, este es el macetero, las raíces van a estar por todo el macetero, por el lado, por dentro, van a estar ocupando todo el espacio del macetero. Entonces, no la rieguen por un solo lado porque las raíces de los lados se van a secar y se van a pudrir. Entonces, por favor, rieguen bien sus plantas. Saturen el sustrato bien. No tengan miedo a regar. Número 8. Mantén limpias las hojas y las superficies para evitar plagas. Esto saben, gente, que sobre todo lo de las hojas es bien importante. Y un tip que yo tengo para evitarse la paja de estar como limpiando cada hojita cada vez, sobre todo si tenéis muchas plantas, lo que yo hago es de vez en cuando, y en verdad casi siempre, riego mis plantas en la ducha. Entonces lo que hago es recolectar todas las plantas que están secas y necesitan riego, las dejo en la tina y las riego con la ducha teléfono y aprovecho de limpiar todas las hojas con eso. Se sale todo el polvo, además les hace bien, se humedecen. Siento que es una demasiado buena forma de regar. Además, así te puedes asegurar de regar y saturar bien el sustrato y todo el agua se va a ir por la tina. Entonces, bueno, es perfecto, win-win. Así que atrévanse a probar eso. Si es que no les da mucha lata. Si no, limpian. Número 9. No te compares al resto. Siempre, siempre, siempre te va a pasar que en internet va a haber una planta más linda que la tuya. Alguien va a tener, no sé, un súper invernadero donde va a tener su planta con las hojas gigantes y hermosas. O alguien va a ver, no sé. Pero te va a pasar mucho, nos pasa a todos, nos pasa a los mejores. Ella. Trata de no comparar tu planta con la del resto y toma fotos a tus plantas para poder notar los cambios. De repente, como uno ve las plantas todos los días, no nota como
cuánto ha crecido o cuánto más linda está de lo que estaba hace un mes o hace unos meses. Saquen fotos, gente. Bueno, la verdad es que la mayoría de mis fotos son de mis plantas cuando estaban más lindas. Pero también tengo fotos de cuando estaban enanitas y después vi cómo crecieron y es maravilloso eso. Y te da como una noción de cómo en verdad estás cuidando bien tus plantas. Es como que es la mejor comparación que podías hacer contigo mismo, no con el resto. Número 10. No abarques más de lo que puedes hacer y investiga los cuidados de una planta antes de comprarla. ¿Por qué digo esto? No abarques más, no se trata solo de cantidad, aunque sí se trata de cantidad. Si tienes demasiadas plantas, te va a pasar lo que me pasó a mí. Falta de tiempo, falta de ánimo, falta de energía. Se me murieron un montón porque en verdad lo intenté mucho. En verdad yo regaba igual mis plantas, pero ya se me salió de las manos la cantidad de plantas que tenía. Eso es uno. Pero lo otro también es no abarques más. Esto en verdad es una historia como que todos hemos tenido, yo creo, con las calateas. Es comprar una porque son bellísimas y que es verla morir lentamente, porque las calateas es un ejemplo extremo de una planta que necesita muchísima humedad ambiental y si no se muere es como no hay piedad. No es una planta flexible, pero también lo que voy es a que revises bien las condiciones que tú tienes versus la planta que vas a comprar, porque es súper triste la historia, pero lamentablemente de repente va a haber plantas que nunca vayas a poder tener en tu casa porque simplemente no se ajustan a tus condiciones. Entonces, no sé, no te compré una planta gigante, por ejemplo, que va a crecer gigante y que no vaya a tener dónde meterla, ese es un ejemplo. O que requiere demasiado riego, que se esté regando, no sé, 2 veces a la semana y tú, no sé, viajáis o en verdad no tenís mucho tiempo o, en fin, 1000 de cosas así. Hace mucho frío en tu departamento y es una planta muy delicada al frío, se te va a morir sí o sí. ¿Cachai? Como que es mejor prevenir que curar, porque igual es triste cuando te das cuenta de que en verdad no hay nada que podáis hacer y tu planta bonita se te va a morir igual. Y 11, bonus track. Conoce tus condiciones, que en verdad va un poco de la mano con la anterior. Cacha bien, porque yo al menos antes de tener plantas no tenía idea de qué orientación era mi departamento. No tenía idea, la buena pico. Antes de tener plantas me gustaba más el invierno que el verano. Ahora me gusta más el verano porque mis plantas crecen más. Bueno, sé. En el fondo igual tus condiciones más que nada es la humedad ambiental y la orientación. La orientación es lo primordial. Como que yo ahora, sabiendo que me gustan las plantas y que tengo muchas, jamás me iría a vivir a un lugar orientación sur, porque tiene muy poca luminosidad, por lo tanto las plantas no crecen tan bien. Entonces investiga bien y cacha tus condiciones y ve en qué ventanas o cerca de qué ventanas pueden crecer mejor tus plantas. Y si no, bueno, si vives en un lugar orientación sur, tampoco es el fin del mundo. También existen estas cosas. Las luces de crecimiento. Ahora, en estos días todo existe, gente. Pero esto requiere más trabajo. Entonces, a lo que voy es que si necesitas como dejar una planta ahí y regarla a veces, trata de cachar un poco qué luminosidad tenís, un poco, bueno, qué tanto frío hace en ese lugar o qué tanto sol llega. Es como lo básico para tener una planta. Y bueno, esos fueron mis consejos. La verdad es que ese video lo tenía escrito hace un montón de tiempo, desde que estaba subiendo videos antes. Y lo encontré ahora como hurgando en mi organización de videos. Lo encontré y ya estaba escrito y fue como, bueno, está muy bueno este video, no sé por qué nunca lo grabé. Me gustó mucho, así que muchas gracias por ver, espero que te sirvan mis consejos. Si tienes más o si no estás de acuerdo con alguno, déjame un comentario. Igual me interesa mucho saber de otras personas que quizás saben incluso más que yo. Me ha gustado mucho que en videos anteriores me han dejado consejos o como cosas que saben ustedes sobre mis plantas que yo no sabía, y eso igual es bacán. Así que por favor no tengan miedo de darle consejos a esta estúpida. Eso, gente, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video.